Como hemos ya mencionado, la definición de capacitancia eh, nos, incluye el uso de una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, si existe una diferencia de potencial, esto nos remite al concepto de energía, ¿sí? Este capacitor, si tiene ahí acumulada carga que está generando un campo eléctrico, entonces debe tener almacenada energía en ese campo eléctrico. Eh, Esto lo podemos ver a partir de analizar lo siguiente. Entonces, aquí está nuevamente lo que les mencionaba de la diferencia de potencial. Cada placa está a un determinado potencial y esto lo podemos asociar a una energía a partir de la definición de trabajo que, bueno, a partir del teorema trabajo-energía podemos asociarlo a su vez a una variación de energía cinética, esto a una variación de energía potencial si nos encontramos en un campo conservativo, como es el caso del campo eléctrico. Y esta diferencia de energía potencial la podemos asociar a la diferencia de potencial entre placas por medio de un diferencial de carga. Y este diferencial de carga tiene que ver con el proceso de cargar el capacitor, ¿sí? De ir acumulando cargas en las placas. Esto lo podemos ver en la gráfica a la derecha, donde conforme se va acumulando carga en las placas, pues va aumentando la diferencia de potencial en ese capacitor. De tal forma que podemos hablar entonces de que aquí esto sería un diferencial de trabajo, va a ser igual a carga sobre capacitancia por un diferencial de carga. Aquí estoy utilizando la definición de capacitancia de aquí arriba. Bueno, esta definición donde aquí está la capacitancia y bueno, esta es la diferencia de potencial. Como nos interesa cargar este capacitor desde 0 hasta una carga final, y esto nos va a implicar un trabajo porque hay que mover cargas, pues podemos evaluar este integral y de aquí se ve de manera bastante directa que este es el resultado. Esto sería el trabajo para mover todas estas cargas y cargar el capacitor. ¿Sí? Sería Q cuadrada sobre 2C. De tal forma que esta es la energía que se almacena en el campo eléctrico que se ha establecido en el capacitor una vez cargado. Esta misma expresión se puede escribir de esta manera o de esta manera. ¿Cómo se llega a estas otras expresiones? Pues simplemente utilizando la definición general de capacitancia y sustituyéndola aquí, y podemos llegar a, digamos, jugar con las variables y tener estas otras expresiones. Aquí esto es un 2, entonces es diferencia de potencial al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ver un caso mucho más específico, podemos decir, bueno, ¿cuánta energía se almacena en un capacitor de placas paralelas? Pues sería esta, donde estamos utilizando la definición de capacitancia para el capacitor de placas paralelas, y aquí
la diferencia de potencial, ¿sí? Esta expresión de aquí que les estoy mostrando es esta de aquí, ¿sí? Esto es esto. Aquí simplemente se hace la simplificación algebraica y a partir de esto, de esta energía almacenada en el capacitor de placas paralelas, podemos incluso definir cuál es la densidad de energía en un campo eléctrico ya en general, lo cual es un resultado muy importante y es un resultado de aplicación en muchas áreas de la física. Entonces, esta es la densidad de energía almacenada en un campo eléctrico. ¿De dónde surge? Pues de esta expresión de aquí. De aquí. Fíjense que A por D es el volumen que hay entre las placas del capacitor. Es el volumen donde se encuentra donde encuentran las líneas de campo eléctrico. Entonces, si dividen la energía esta de aquí entre el volumen, pues llegamos a esta expresión que por eso se llama densidad de energía del campo eléctrico. Solo que esta expresión ya es general, ¿sí? Ya no es nada más para el campo de un capacitor de placas paralelas, sino que ya tiene una aplicación para cualquier campo eléctrico. Ahora, un tema muy importante que les va a ser de mucha utilidad es entender qué es un dieléctrico. Si recuerdan, ya en otro video al principio de este tema había hablado o mencionado brevemente el dieléctrico, ¿no? La palabra dieléctrico. Entonces, los dieléctricos son materiales que se utilizan para rellenar los capacitores, ¿sí? Hasta el momento los capacitores los habíamos considerado como llenos de aire, nada más, ¿sí? O en el vacío también, ¿sí? No nos interesaba qué material había entre placas, por ejemplo. Pero es bastante importante considerar que ese espacio entre placas conductoras y que van a estar cargadas puede estar lleno con materiales pues, muy diversos y esto va a tener un efecto en la capacitancia. Aquí, por ejemplo, esto sería la diferencia de potencial de un capacitor inicialmente vacío o con puro aire adentro de sus placas. Sería nuestra condición inicial, esto es sin dieléctrico. Ahora, si insertamos un dieléctrico entre sus placas, vamos a notar que la diferencia de potencial entre placas disminuye. Y esto se puede caracterizar o expresar de la siguiente manera a partir de utilizar una constante kappa. Y entonces, mientras kappa sea mayor que 1, la diferencia de potencial una vez insertado el dieléctrico va a ser menor que la diferencia de potencial inicial cuando estaba vacío el capacitor. Esa capa es la llamada constante dieléctrica. Ahora, la carga en el capacitor, pues esa se va a mantener constante, ¿sí? Esa no tiene por qué variar. Lo que sufre variaciones es la diferencia de potencial. Eso nos permite hacer la siguiente operación, donde sustituimos la diferencia de potencial por esta diferencia de potencial donde estamos usando la constante dieléctrica. Y entonces llegamos
a esta expresión para la capacitancia una vez insertado el dieléctrico. Lo que nos dice esta expresión es que la capacitancia con dieléctrico va a ser igual a kappa multiplicada por la capacitancia sin dieléctrico. Como esta constante dieléctrica es mayor que 1, esto quiere decir que el hecho de insertar un dieléctrico entre placas va a hacer que esta capacitancia sea más grande que la capacitancia inicial que había cuando este espacio entre placas estaba vacío. Ahora, podemos decir que un dieléctrico nos va a brindar estas ventajas. Aumenta la capacitancia, aumenta el voltaje de operación máximo y también sirve como un soporte mecánico entre las placas, lo cual permite acercarlas mucho sin que se toquen, y de esta manera aumentamos aún más la capacitancia en el caso de un capacitor de placas paralelas. Esta sería la expresión para un capacitor de placas paralelas, ya considerando que se ha insertado un dieléctrico con una constante dieléctrica que sería esta. Aquí les muestro una tabla donde pueden ver distintas constantes dieléctricas para varias sustancias o materiales. Para el aire, por ejemplo, la constante dieléctrica es 1, ¿sí? Que es lo que veníamos manejando anteriormente, ¿no? Pero, por ejemplo, la baquelita es de 4.9, el papel es de 3.7, el teflón es de 2.1, el agua es de 80, su constante dieléctrica. Entonces un capacitor con agua entre sus placas va a tener una capacitancia 80 veces mayor que un capacitor vacío o con aire. Noten cómo la constante dieléctrica del vacío está prácticamente igual a la del aire, ¿sí? Entonces un capacitor que está relleno de aire o vacío es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ahora esta resistencia dieléctrica que está listada aquí, también es importante conocerla porque es la que nos va a dar información acerca de qué qué intensidad de campo eléctrico necesitamos aplicar entre por ejemplo, dos placas separadas por un determinado dieléctrico. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos saber ese campo eléctrico, esa intensidad de campo eléctrico? Bueno, porque una vez alcanzada esa intensidad determinada, definida a partir de la resistencia dieléctrica, va a saltar una chispa. Sí, entonces es cuando se rompe el dieléctrico. Bueno, vamos a ver por ejemplo esta situación donde un capacitor de placas paralelas tiene un relleno de papel, ¿sí? Y tiene las dimensiones que pueden ver ahí. Entonces el papel tiene esta constante dieléctrica. Al ser de placas paralelas podemos aplicar esta ecuación. Entonces, una vez que hemos convertido a metros todas las dimensiones del capacitor, hacemos la siguiente operación y encontramos que su capacitancia es de 20 picofarads.
Ahora, ¿cuál es la carga máxima que se puede colocar en ese capacitor? Aquí tenemos la diferencia de potencial entre placas y esta nos va a permitir encontrar a su vez cuál es la carga máxima. Esto pues utilizando la definición de capacitancia. Y sería una carga máxima de 0.32 microcoulombs. Noten que el campo máximo que podemos aplicar al capacitor está determinado por los datos de la tabla anterior, ¿sí? Que es lo que les venía señalando de cuál es el campo máximo antes de que pueda saltar una chispa. Ahora, ¿cuál es la máxima energía que se puede almacenar en el campo eléctrico de ese capacitor? Pues utilizando las ecuaciones que vimos anteriormente, los resultados que les mostré, pueden fácilmente encontrar este resultado de 2.6 por 10 a la menos 3 joules. Recuerden que la energía se expresa siempre en joules. Aquí vamos a ver este ejemplo que es bastante interesante, donde un capacitor de placas paralelas a ese capacitor se le inserta una lámina metálica entre sus placas, algo así. Entonces estas son las placas del capacitor y se inserta esta lámina en medio. ¿Sí? Esta lámina tiene un grosor de A y la separación entre las placas del capacitor es de D. Entonces aquí también pueden ver que la densidad de carga superficial en todas es la misma, ¿sí? Bueno, y aquí la separación entre esta cara de la lámina y esta placa es de D menos A sobre 2 y lo mismo para la separación de abajo. Entonces, ¿cuál será la capacitancia de este dispositivo? Bueno, esta sería la manera de plantear este problema. Al ser esta placa una placa metálica, eso quiere decir que es conductora. Y debido a la polarización que sufre al estar dentro del campo eléctrico que producen las placas del capacitor, pues esto es equivalente a tener dos capacitores en serie, donde este conductor pues es la parte interna de la lámina y las caras de esta lámina pues hacen la vez de las placas de estos capacitores en serie. Ahora esta ya se ha visto que esta es la forma de sumar capacitores en paralelo, en serie, perdón. Entonces, simplemente utilizando la fórmula para la capacitancia de dos capacitores de placas paralelas en serie, aquí está cada uno de ellos, podemos encontrar la capacitancia de este arreglo donde está el capacitor con una placa metálica en medio, ¿sí? Noten que aquí A pues representa el grosor de la lámina que se inserta en medio del capacitor.
Ahora, ¿qué pasa si esa lámina se hace muy delgada? Eso es equivalente a tomar este límite, lo cual es un resultado que ya conocemos, el resultado de un capacitor de placas paralelas simple. Bueno, ahora podemos analizar otro caso interesante, ahora con un capacitor parcialmente lleno con un dieléctrico de una constante dieléctrica kappa, ¿sí? Algo así como esta figura. Esto de aquí, donde se ve kappa, este es el dieléctrico. Esto de aquí está vacío y aquí están las dos placas del capacitor. Ahora, esto también se puede analizar de esta manera, separarlo en dos capacitores en serie, cada uno con su respectiva separación de placa. Para el primer capacitor en serie, esta sería su capacitancia. Aquí hemos tenido que incluir la constante dieléctrica porque este está relleno. Y vamos a utilizar la fórmula para sumar capacitores en serie, donde aquí está el primer capacitor con su capa y este es el segundo capacitor, que es un capacitor vacío, y se ha utilizado la fórmula simple para un capacitor de placas paralelas. Haciendo la simplificación algebraica llegamos a este resultado, que nos muestra cuál es el efecto de incluir un relleno parcial con un de dieléctrico en un capacitor de placas paralelas. Aquí simplemente es una simplificación más, donde este C sub 0 es la capacitancia, considerando que estuviera vacío el capacitor. Y bueno, si se rellena parcialmente, pues hay que utilizar este factor de aquí con el 3 kappa sobre 2 kappa más 1. Esto de aquí.